Una vez más, buenos días y que Dios le bendiga a cada uno. Queremos dar la bienvenida a los que no hemos visto. Queremos que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos ser alcanzados por la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo. Siempre lo recordamos, que podamos estar aquí con la convicción de que venimos a eso, de que venimos a exponernos a su palabra, porque ella es el centro, ella es la protagonista de esta reunión. Es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ser edificados. El Señor Jesucristo marcó la historia, pero de no haber sido por su palabra, mi amado hermano y persona que nos visita, nosotros no pudiéramos entender la dimensión de esa obra que marcó la historia. Y con mucha seguridad la estuviéramos evaluando simplemente desde el punto de vista histórico. Como hasta hoy cualquier persona que ignora voluntariamente o no la palabra de Dios puede darse cuenta que históricamente hay un impacto en el advenimiento del Señor Jesucristo. Contamos 2021 años de ese advenimiento, de ese primer advenimiento en humildad y humillación de nuestro Señor Jesucristo. De manera que hay rastro histórico de que el Señor Jesucristo vino a este mundo. El Señor Jesucristo en el que creemos no es solamente un Señor Jesucristo filosófico o religioso, es un Jesucristo histórico. De manera que hay evidencias, mi amado hermano y persona que nos visita, para que nuestra fe sea firme, esté cimentada en hechos verídicos, comprobables. Sin embargo, mi amado hermano, la palabra de Dios nos dice que la razón por la cual nuestra fe tiene valor es porque el Señor Jesucristo resucitó. Amén. El Señor Jesucristo venció la muerte con poder. De no haber sido así, nuestra fe fuese vana. Eso dice la palabra de Dios. De no haber sido así, del Señor permanecer en una tumba hasta el día de hoy, estuviésemos aquí haciendo un papel. La razón por la que estamos aquí en esta mañana es porque el Señor Jesucristo vive y reina. Y porque el Señor Jesucristo, por encima de estas cosas, prometió que volvería. Y la iglesia de Cristo le espera. Amén. La iglesia de Cristo le espera. En esta semana que comienza ahora, y comienza en el día de hoy, mi amado hermano, y termina con el inicio de la semana que viene, con el domingo de resurrección. En esta semana nosotros celebraremos lo que históricamente es coherente con el relato bíblico. Hay otras cosas que no son coherentes con el relato bíblico, y aún así nosotros, por empatía, por afecto, por una suerte de consideración social con nuestras familias, con nuestros allegados, con el mundo, que ve expectante a la iglesia de Cristo y la evalúa. Nosotros, a pesar de, abrazamos algunas celebraciones que no tienen fundamento bíblico y no nos pesa abrazarlas. No nos pesa. Celebración de días particulares durante el año que hacen honor a las madres, a los padres, hacen honor al amor filial. De alguna manera nosotros reconocemos y entendemos el motivo de estas celebraciones y de estas remembranzas, y en muchas ocasiones queremos proveerle un sustento bíblico para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cuál es posiblemente el trasfondo de real peso detrás de estas celebraciones. Sin embargo, mi amado hermano, la Semana Santa tiene una relación
cronológicamente sustentable por la palabra de Dios. Cronológicamente sustentable. Por lo tanto, si bien nosotros nos apartamos de las tradiciones de este mundo en términos de observancias religiosas, sí reconocemos que hay un valor en este tiempo que nosotros vamos a celebrar, que nosotros vamos a asumir también para reflexionar en la obra de Cristo durante este tiempo particular. Por eso, mi amado hermano, este mensaje que nosotros queremos compartir contigo en esta mañana tiene que ver con el inicio de esta semana y tiene que ver con la necesidad de reflexionar en lo que vamos a observar, lo que vamos a celebrar. El reino de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida, ni guardar días de reposo, días de fiestas solemnes. El reino de Dios, mi amado hermano, descansa en la persona y en la obra de Cristo Jesús. No descansa en ninguna tradición. De manera que al nosotros comenzar este tiempo de predicación en esta mañana es necesario, yo creo que es pertinente que nosotros recordemos eso, que no estamos predicando de este tema por tradición, estamos predicando de este tema por el sustento bíblico que tiene. Amén. Estamos predicando este tema por el sustento bíblico que posee. Y en ello, no en las tradiciones, es que nos vamos a sustentar en esta mañana. El día de hoy, usted sabe que la religión de este mundo y el esquema, el dogma religioso de este mundo celebra lo que llamamos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Ese día particular en el cual el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un animal de carga, no en un corcel brioso, blanco, un corcel, usted sabe, como pudieran tener los reyes y los generales de la época, que a lo mejor pudo haber dado un mensaje diametralmente opuesto al que el Señor Jesucristo quería darnos. Un mensaje de humildad, un mensaje de sometimiento a la voluntad del Padre en ese momento particular. El Señor Jesucristo había dicho muchas veces, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Hubiera sido contraproducente entonces que el Señor Jesucristo llegara allí a Jerusalén montado en un corcel, enviando un mensaje, cual si fuera un rey de un reino de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en un pollino, en un hijo de asna, dice la palabra de Dios. Y vamos a acercarnos a esa historia en esta mañana, porque yo creo que aunque parezca trivial enfocarnos en el aspecto de este animal y el impacto que la solicitud que los discípulos le hicieron a los dueños de este animal tuvo en los corazones y en la evidencia testimonial, profética de ese evento, lo cual todo lo vamos a ver en esta mañana para que usted entienda cuál es el peso que tiene esta revelación, cuál es la importancia que tiene esta revelación. Hay otras verdades detrás del texto que vamos a estudiar en Lucas capítulo 19. Si usted quiere, vaya caminando hacia allá con sus manos para que lleguemos al texto bíblico en Lucas capítulo 19. Hay otras verdades que allí se encuentran, verdades maravillosas que nos ayudan a valorar este episodio particular de esa última semana del Señor Jesucristo. Sin embargo, ese aspecto revierte una importancia particular. Revierte una importancia particular porque pareciera trivial el evento del asno. Pareciera sin importancia. Y vamos a ver todo lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esta porción, mi amado hermano. Así que vamos a leer la porción que tenemos en Lucas, capítulo 19, verso 28 al verso 40. Dice la palabra de Dios allí. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén.
Habla del Señor Jesucristo, la porción. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y miren la particularidad del relato. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor los necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, mi amado hermano, como claman hoy, cada vez que usted ve en una piedra, mire, cada vez que usted ve en una piedra con pintura, brocha gorda, Jesucristo viene, como claman hoy las piedras. Si estos callaran, las piedras clamarían. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, oh Señor, de manera introductoria, una dimensión maravillosa de este evento, en un relato cargado de detalles que pudieran parecer sin importancia, que pudieran parecer triviales, pero tenemos la convicción, oh Dios del cielo, que nada sobra en tu palabra. No hay una palabra de más, no hay una palabra de menos, hay un propósito para tú revelarnos estas cosas. Y es nuestro deseo en esta mañana poder ministrar a la iglesia con estas verdades. Ayúdanos, oh Dios, toma el control mío y de la iglesia y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. El relato bíblico sobre la entrada del Señor a Jerusalén, montado en un pollino, involucra la transmisión deliberada de un mensaje de humildad, de un mensaje de humillación, que se corresponde con la forma como el Señor Jesucristo vino por primera vez a este mundo. Hijo de las murmuraciones de los demás, señalado, perseguido desde la infancia, vio la luz de este mundo en un pesebre e inmediatamente tuvo que huir a un país que tradicionalmente adversaba a Israel. Luego de algún tiempo retornó y su crianza se dio al norte de la Palestina, en la Galilea de los gentiles, como profetizó el profeta Zacarías. De manera, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo, con toda razón, era llamado por la palabra de Dios varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Usted recuerda esa declaración profética del profeta Isaías acerca del Señor Jesucristo? Pues estas experiencias particulares que nosotros conocemos acerca del Señor marcaron su vida. Marcaron su vida. Tanto es así, mi amado hermano, que usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza.
a pesar de que al Señor Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y delante del cual nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. A pesar de todo esto, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, se despojó de su gloria y vino a este mundo con el propósito, al hacerlo, de identificarse con cada uno de nosotros, de poder cargar el pecado de todo aquel que en él depositara su fe. No podía ser ejecutada esta obra de empatía gloriosa si el Señor Jesucristo mantenía su gloria en su persona. El Señor Jesucristo se despojó de su gloria y se hizo, dice la palabra de Dios, como uno de nosotros. Se hizo como siervo, se hizo como uno de nosotros, dice su palabra. Y esa humillación, mi amado hermano, queda representada muy gráficamente, muy directamente en este relato de esta mañana, en la cual el Señor Jesucristo, de primera instancia, ¿verdad?, entra a Jerusalén montado en un animal como este. De hecho, esta no fue una representación que el Señor Jesucristo se inventó en este momento. El Señor Jesucristo se acogió a una costumbre de los sacerdotes y de los profetas en el tiempo antiguo testamentario. Vaya conmigo a Jueces, por favor, para que veamos el origen de esta costumbre particular de aquellos hombres de Dios que cabalgaban en asnas, en contraposición con aquellos jefes militares, generales, jefes de batallones, reyes, conquistadores de tierras que cabalgaban en corceles, en caballos. Dice Jueces capítulo 5, versos 9 y 10, dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis, dice allí, en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, dice la palabra de Dios allí. La porción con la cual las escrituras en el libro de Jueces se está refiriendo justamente a estos hombres llamados por Dios para juzgar teocráticamente en medio de la nación de Israel. Y la costumbre de estos hombres era cabalgar de esta manera en monturas humildes, pero monturas dignas para el llamado de aquellos hombres. Un llamado, mi amado hermano y hermana, que se distancia voluntariamente de la opulencia de este mundo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por tal razón era necesario que el Señor Jesucristo, en cumplimiento, en sujeción, obediente a la voluntad del Padre y a toda la palabra profética que respecto a él ya se había escrito, se acercara a este animal de carga para entrar a Jerusalén un domingo, ¿verdad?, como el que celebramos hoy, el que recordamos en el día de hoy. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, no había venido, sin embargo, para levantarse como aquel que juzga a este mundo, sino que el Señor Jesucristo había venido para salvar al mundo. Amén. Aquellos hombres, aquellos jueces que juzgaban en medio de Israel, que utilizaban de igual manera estas cabalgaduras, estaban llamados por Dios para eso, para juzgar el mundo. ¿Qué señalamiento particular tenemos que aclarar con respecto al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no vino para juzgar. El Señor Jesucristo no vino para juzgar tu pecado. El Señor Jesucristo no vino para juzgar tu historia. El Señor Jesucristo no vino para juzgar tu trasfondo. El Señor Jesucristo vino para salvar. El Señor Jesucristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Por eso ese es nuestro llamado constante. Arrepentíos y convertíos
para que vengan de los cielos tiempos de refrigerio para tu alma. Ese es el llamado que el Señor Jesucristo establece en su palabra. El Señor Jesucristo de una manera directa lo había declarado: yo he venido para que todo aquel que cree en mí tenga vida y la tenga en abundancia. Y esa abundancia, mi amado hermano, lo hemos dicho muchas veces, descansa de manera directa en esa paz con Dios de la cual hablaba mi hermano Finés al inicio del servicio en esta mañana. Esa paz con Dios que solamente Cristo puede darnos. Vida abundante. ¿Usted cree que es la abundancia material? ¿Ciertamente? ¿Usted cree eso todavía? Mire, antes nosotros no sabíamos cómo vivían los millonarios y pensábamos que verdaderamente vivían felices. Pero usted sabe lo que ha hecho la desagregación de la información, ¿verdad? La globalización de la información, ¿verdad? Desnuda las vidas de todo el mundo, ¿sí o no? Y hoy nosotros sabemos que justamente las personas más infelices de este mundo son las que tienen más en términos materiales. Porque donde falta Cristo, usted no puede tener paz con Dios. De manera que, mi amado hermano, esa abundancia, esa vida abundante que el Señor Jesucristo vino a lograr en la cruz del Calvario, para cada uno de los que deposita su fe en Él, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa paz con Dios que solamente Cristo pudo lograr para nosotros. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida abundante. El Señor Jesucristo ciertamente juzgará al mundo con justicia, pero cuando el Señor Jesucristo se manifieste nuevamente, cuando el Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino de los cielos y a establecer lo que tú y yo estamos viviendo hoy en este tiempo, una ventana de gracia en la cual por medio de la fe tú y yo podemos venir a tener una relación con el Padre. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste nuevamente, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Pastor, dígame cuándo es eso, para entonces yo 2 o 3 días antes de convertirme a Cristo. Usted se puede reír posiblemente, pero yo he escuchado a muchas personas con ese argumento. Mire, gracias a Dios, yo no sé la fecha. Gracias a Dios, la palabra de Dios no revela la fecha. Gracias a Dios, el día ni la hora nadie lo sabe. Solamente está en la potestad del Padre que está en los cielos. Pero el Señor Jesucristo viene. Por eso usted y yo debiéramos estar convencidos y preparados para este tiempo particular en el que el Señor Jesucristo sí dijo que iba a juzgar. El Señor Jesucristo fue empoderado con todo el juicio, con todo el poder de juzgar. Pero esa era una declaración de corte escatológico, futuro. Cada vez que usted oiga esa palabra, escatología, usted tiene que ubicarse en el futuro, porque la escatología es el estudio de las cosas futuras. Esa declaración de que el Señor Jesucristo iba a juzgar y le fue entregado todo el juicio para que lo ejerciera, es una declaración de corte escatológico. El Señor Jesucristo hará esto. El Señor Jesucristo juzgará con poder cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Mientras tanto, tú tienes oportunidad para venir a los pies de Cristo. Mientras tanto, tú tienes oportunidad para reconocerle como Señor y Salvador. Estas verdades que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vivió y representó en su persona, forman todas parte de las verdades que nosotros, ¿verdad?, con deleite vemos que permean a través de estos textos. Hay varias verdades. Yo te voy a mencionar 3 de ellas, aunque no nos vamos a detener en ninguna, porque la verdad que nos ocupa en esta mañana es esa verdad particular del valor de este episodio que nos relata el Señor Jesucristo con respecto a los hombres que se dieron con el permiso solicitado de los discípulos, ¿verdad?, este animal de carga para que el Señor Jesucristo le cabalgara. Pero hay verdades, como por ejemplo, esa verdad acerca del preámbulo
de la muerte de Cristo en medio de alabanzas y adoración. Eso es lo que vemos en esa entrada triunfal a Jerusalén. El Señor Jesucristo no iba a ser entronado, el Señor Jesucristo iba a ser colgado en un madero. El Señor Jesucristo entraba a Jerusalén en ese primer día de la semana con la plena convicción de que al final de ella, o por lo menos el viernes, ¿verdad? Como muchos establecen, aún hay ciertas diferencias. Algunos dicen que no fue viernes, otros dicen que fue pocos días antes del viernes, posiblemente el miércoles cuando el Señor Jesucristo fue colgado en un madero, de manera que pudiera cumplirse la declaración, ¿verdad?, del profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Sin embargo, hay otros estudiosos de la palabra de Dios que declaran que aún así, habiendo sido viernes, se puede cumplir esa declaración de 3 días y 3 noches. Personalmente tengo mis dudas, pero no se lleve de esto. Ese no es el tema en esta mañana. Pero el Señor Jesucristo entró a Jerusalén a sabiendas de que al final de la semana el Señor Jesucristo iba a morir. Iba a padecer de mano de los principales sacerdotes, las autoridades de Jerusalén en aquella época, e iba a terminar derramando toda su sangre, colgado en un madero de maldición, porque la palabra de Dios lo establece así, y no solamente la palabra de Dios, era la cultura en toda aquella época, que todo aquel que era colgado de un madero era maldito. No era una muerte cualquiera. No era una muerte cualquiera. Y lo hemos dicho ya, el madero era como la guillotina de la Francia del siglo XVI. Usted no iba al madero a sufrir un castigo. Usted no iba al madero y que después de allí le dijeran, y la próxima vez. No, usted iba al madero a morir. El Señor Jesucristo sabía todo esto, mi hermano. Montado en un pollino, siendo alabado, siendo exaltado con palmas y ramas de olivo. El Señor sabía a qué iba a Jerusalén en ese momento. Lucas 19, 37 al 38, dentro de la porción que nos ocupa en esta mañana, dice la palabra de Dios: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto de parte del Señor Jesucristo durante esos 3 años de su ministerio. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando aquello era realmente una alabanza a Dios por las cosas que el Señor Jesucristo había hecho, porque usted y yo lo leímos, ¿verdad? Que era por eso que le alababan, por las cosas que le habían hecho, que le habían visto hacer. Eso es lo que dice el texto. Dice el texto, lo repito: comenzó a alabar a Dios. Usted está conmigo, está leyéndolo. La multitud, cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué? ¿Por qué dice allí? Por todas las maravillas que habían visto. Mi hermano, cuando estas alabanzas estaban siendo desplegadas por todas las maravillas que habían visto, usted y yo sabemos hoy que el Señor Jesucristo, más que todas las cosas, debía ser alabado por lo que estaba por suceder. Debía ser alabado y debía ser glorificado a la manera en que tú y yo lo hacemos hoy, no por los eventos de sanación que el Señor Jesucristo hizo, sino por su muerte en la cruz del Calvario. Los discípulos de aquel momento desconocían o ignoraban o habían olvidado lo que el Señor Jesucristo se había ocupado de declararles. Es necesario que el Hijo del Hombre muera a manos de los sacerdotes. Esa porción, usted recuerda que la estudiamos en el Evangelio de Juan, y donde el Señor Jesucristo decía: es necesario que vengan este tipo de aflicciones y sufrimientos, pero hay aquel por quien vienen estos tipos de aflicciones.
El Señor Jesucristo estaba sometido a un dictamen soberano, eterno, porque Él, antes de la fundación del mundo, ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera, mi hermano, que cuando Juan el Bautista lo vio, eso fue lo que dijo, ¿sí o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa declaración no fue de Juan, ya él lo era. Pero Juan recibió esa revelación y lo declaró. Mi hermano, las alabanzas a nuestro Dios, las alabanzas a la persona de nuestro Señor Jesucristo, más que por los eventos, más que por los milagros, más que por la alimentación de los 5,000, más que por sus evidentes portentos sobre la creación, caminando sobre las aguas, apaciguando las tormentas, más que por todo aquello, mi amado hermano, nuestro loor, nuestras alabanzas, nuestra gloria que nosotros podemos darle al Señor Jesucristo es por lo que estaba por suceder, por la obra de la cruz. Y esa es una verdad, mi amado hermano, que da para que nosotros dediquemos varias semanas a estudiar esa gloriosa obra que se aproximaba a la vida del Señor Jesucristo y a la alabanza y a la gloria que esa obra merece, no por la obra misma, sino por quien fue su protagonista, nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso usted no sabe que el valor de la cruz es el que colgó de la cruz? El valor de la cruz es el Cristo de la cruz. No el madero colocado geométricamente en cuadrantes. No, es el Cristo que pendió del madero. Ese es el valor de la cruz. Otras verdades que podemos tomar del texto, que podríamos tomar del texto. Quiero compartirlas a modo de síntesis breves para que usted sepa el valor de esta porción de la palabra de Dios. Esa verdad acerca de la disposición y el ánimo pronto para alabar que tenían las personas que allí recibieron. Verso 40 de Lucas 19, nuestro texto, dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mi amado hermano, en esta declaración del Señor Jesucristo, usted y yo podemos apreciar la urgente necesidad, la imperiosa necesidad de que el Cristo fuera alabado. Porque aun cuando los que podían hacerlo callasen, mire, hasta las piedras iban a alabarle. Amén. Hasta las piedras lo iban a hacer. De manera que destaca sobre esta declaración la importancia de reconocer en alabanza a la persona del Señor Jesucristo, pero también a lo que estaba sucediendo en ese momento. Era necesario. Y mire, mi amado hermano, si era necesario, hoy sigue siendo necesario que usted y yo reconozcamos esta obra. Amén. Hoy sigue siendo igualmente necesario que usted y yo reconozcamos y valoremos como hijos de Dios por medio de la fe, aquellos que hemos conocido de Cristo como Salvador y Señor. Pero aún aquellas personas que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador personal. Como Salvador personal, mire, al margen de toda tradición religiosa, como Salvador personal conforme al texto bíblico, mi amado hermano. Aún aquellas personas, muchos de nosotros podemos hablar a sabiendas de que tenemos seres queridos y familiares que todavía no han reconocido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Es necesario que unos y otros entendamos la necesidad imperiosa de glorificar al Señor Jesucristo en medio de este contexto, en medio de este evento particular que recordamos en esta semana. Esta semana termina justamente con ese evento glorioso de la cruz. Para algunas tradiciones de este mundo, antes de ese evento glorioso de la cruz, viene la quema del Judas. ¿Usted se acuerda de la quema del Judas? Yo no sé si todavía en los barrios queman al Judas, pero hacían un monigote de trapo. ¿Usted se acuerda? Monigote de trapo y salían con ese Judas, con ese monigote,
recorriendo las calles y llevando ese mensaje particular de, ¿verdad?, de retribución, de posiblemente casi hasta un mensaje de venganza, ¿verdad?, o retribución, previo a la víspera del domingo de resurrección. Yo no tengo duda de que el verdadero Judas hoy está ardiendo en el fuego por haber entregado al Señor Jesucristo. Pero parte de nuestra tradición, ¿verdad?, era esa. Y muchas tradiciones más. Miren, muchas tradiciones más. El domingo pasado hablábamos de una serie de tradiciones que se han ido perdiendo, ¿sí o no? Que se han ido perdiendo. Y nosotros, aunque no descansamos en tradiciones para nuestra convicción de fe, a veces hasta nos duele que se hayan perdido. Nos reuníamos con algunos hermanos en esta semana y hablábamos de esas tradiciones y decíamos cuánto añoramos, ¿verdad?, esa semana, o a lo mejor esa segunda mitad de la semana, porque usted sabe, esa ha sido la evolución, ¿no? En inicio y tal vez en localidades más rurales era la semana completa, en silencio y en solemnidad. Luego, ¿verdad?, llegó las décadas, llegaron las décadas de los 80, de los 90, entonces ya era la segunda mitad de la semana, que solamente se destinaba a esa observancia solemne de la Semana Santa. Llegó el nuevo siglo y ahora los grandes espectáculos multitudinarios de artistas y de dembow y de reggaetón en los Viernes Santos. Entonces dígame usted, si no son tradiciones de las que uno añora que pudieran permanecer. Porque nos permite a todos un tiempo de reflexión acerca de estas cosas. Nos permite a todos, creyentes o no, un tiempo de reflexión sobre estas cosas. ¿Y por qué hay que reflexionar, pastor, sobre eso? Todos los años lo mismo. Pero tú no ves el valor de esto. Tú no ves el valor bíblicamente establecido de recordar estas cosas, de albergar en nuestro corazón una valoración por estas cosas. Mi hermano, aunque se callen, las piedras hablarían. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces hay valor en ello. Hay valor en reconocer la obra, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay valor en reflexionar en esto. Y esa es otra de las verdades que está allí. Una tercera verdad que no vamos a desarrollar en esta mañana, pero es esa verdad acerca de la composición de la multitud en ese momento, de la cual se podría pensar que solo contenía discípulos dispuestos a alabar. Sin embargo, de en medio de ella salieron voces contrarias a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Verso 39. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, dile a esta gente que se calle. Reprende a tus discípulos. ¿Cómo es posible tal nivel de alboroto? Siempre habrá, mi amado hermano, voces disidentes en medio de nuestro objetivo de glorificar al Señor. Sí, mire, es verdad que a veces hay imprudencias y falta de conciencia comunitaria en un momento dado. Un vecino que a las 6 de la mañana te ponga una alabanza de Jesús Adrián Romero a todo volumen. ¿Tú me entiendes? Entonces a lo mejor tú dirás, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, pero vecino, espere que sean las 8 por lo menos. Delante de nosotros vive una familia que en esta pandemia que uno ha tenido que trabajar en la casa, ¿te me entiende? En varias ocasiones ha sido tropiezo. Porque hay un miembro de esa familia que tiene un galillo, bien entonado, sí, pero tiene un galillo. No, canta bien. Pero a un volumen y a horas que uno dice, pero Señor, por favor, ayúdanos. Bueno, yo he terminado diciendo, bueno, gloria a Dios, que por lo menos son alabanzas. Y no es música, ¿verdad?, inapropiada. Pero
a veces se dan estos casos particulares, ¿verdad? En la que en medio de un contexto de alabanza hay voces contrarias, voces disidentes. Señor, haz que tus discípulos se callen. Reprende a tus discípulos, dice el verso 39. Todas estas verdades, mi amado hermano, dan para que nosotros abundemos en esos temas particulares. Es una porción rica en enseñanzas. Pero yo me quiero referir en estos minutos que nos quedan a esa particular narración sobre los dueños del animal que el Señor Jesucristo cabalgó. Jesús venía de Jericó, habiendo tenido el famoso encuentro con Zaqueo, aquel publicano con el cual comió y salvó. Y Mateo, ¿verdad?, para corroborar esa porción que encontramos en Lucas, nos dice que el Señor salía de Jericó y le salieron al encuentro dos ciegos que daban voces clamando por sanidad. Ese es el contexto histórico del evento. Y el Señor Jesucristo llegó al Monte de los Olivos, el cual estaba, dice la palabra de Dios, camino de un día de reposo de Jerusalén. Y allí habían dos aldeas cercanas una de la otra. En una de ellas vivía María, Marta y Lázaro, los amigos del Señor Jesucristo. Y la otra aldea era Betfagé, a la cual se acercó el Señor con sus discípulos. Y por eso es que allí leemos esa porción desde el verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, estoy en Lucas 19, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron entonces los que habían sido enviados y hallaron como el Señor les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y mi pregunta es esa: ¿por qué tiene este texto particular que darnos esos detalles? ¿Por qué tiene esta porción que darnos esas características cuando usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo tenía el poder para hacer venir solo a ese animal? ¿Sí o no? ¿No sanó el Señor a distancia sin tener que ir a donde estaba el enfermo? ¿No hizo eso el Señor? ¿No podía el Señor decirle a ese animal de carga: ven aquí, que aquí que te quiero, y encontrarlo ahí dispuesto? ¿Usted me entiende lo que yo estoy queriendo decir? Entonces, había un propósito detrás de esta interacción con los dueños de este animal. Había un propósito. Y créame que es un propósito hermoso cuando lo vemos desarrollado, y es lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan. No es un relato trivial, mi amado hermano. Como ya dije, la palabra de Dios no contiene revelación sobrante, excedente. No, ese detalle allí de la palabra de Dios, eso sobra. Tú lo puedes quitar. No, mi hermano, el Señor Jesucristo reveló estas cosas por algo. Y una de las primeras razones por la que yo creo que el Señor Jesucristo reveló esto es para ser coherente con su mensaje de humildad. Primera razón, para ser coherente con su mensaje de humildad. El Señor Jesucristo quería enviar un mensaje deliberado de humildad al entrar a Jerusalén montado sobre un animal de carga que no correspondía a esos grandes reyes y personajes de batalla, pero también un animal que no solamente era humilde y representaba humildad, sino que era un animal prestado, ni siquiera suyo era. ¿Usted me está entendiendo? Hasta ese grado de humillación el Señor Jesucristo quería enviar su mensaje.
era propiedad de otra persona. Y si propiedad de otra persona, podemos estar seguros que el Señor Jesucristo no lo iba a arrebatar. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo iba a enviar el mensaje adecuado, el mensaje que usted y yo como iglesia de Cristo hoy tenemos que reflejar. Usted sabe que hay muchas personas que prefieren pedir perdón a pedir permiso. ¿Usted sabe eso? Y tienen ese lema en su vida. No, tranquilo, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Mire, mi hermano, ese no es el proceder de un cristiano. Un cristiano pide perdón y luego pide permiso y luego procede. Amén. Eso es lo que el Señor hizo. El Señor no dijo, miren, vayan y busquen ese animal y tráiganmelo. No, el Señor dijo, vayan y búsquenlo. Y si alguien le sale a su encuentro y le pide razón por ello, díganle las razones, pídanselo. ¿No cree usted que el Señor está estableciendo una norma de conducta para nosotros hoy? Entonces, no es verdad. El pragmatismo ese, mire, deséchelo. El pragmatismo ese de es mejor pedir perdón que pedir permiso, deséchelo, porque ese no es el proceder de un cristiano. Usted y yo testificamos de Cristo cuando hacemos las cosas como deben hacerse. Pidiendo permiso, pidiendo autorización para las cosas y luego procediendo. Vamos a tener un evento aquí en la comunidad. Vamos arriba. Vamos arriba. Venga todo el mundo y vamos a tener el evento. Y después, si algún vecino se queja, le explicamos. No, primero salimos y explicamos lo que vamos a hacer. ¿Usted me entiende? Eso ha hecho esta iglesia. Siempre en la víspera de un evento que tenemos, salimos y comunicamos y notificamos a los vecinos. ¿Usted sabe para qué? Para eso mismo, para dar testimonio de que Cristo es un Dios sobre nosotros, que es un Dios de orden. Amén. Es un Dios de orden y nosotros pedimos autorización y luego que pedimos autorización, entonces procedemos a hacer nuestra actividad. Eso es lo que nosotros vemos en esta primera razón particular. De manera, mi amado hermano, que ese mensaje de humildad que yo como seguidor de Cristo estoy llevando delante de los demás debe tener un ancla, debe tener algún tipo de anclaje en este ejemplo del Señor Jesucristo. Hay un vínculo particular entre esta naturaleza humilde del Señor Jesucristo y la interacción de los discípulos con los dueños de este animal. Segundo, hay otra razón particular por la que yo creo que el Señor Jesucristo reveló estas cosas. Y es, mi amado hermano, mire, para que pueda cumplirse toda justicia. Amén. Para que toda justicia sea cumplida. El Señor Jesucristo nunca avasalló. El Señor Jesucristo siempre obró en humildad y siempre procuraba que toda justicia fuese cumplida delante de los hombres para gloria de Dios Padre. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento. La palabra de Dios nos declara una contundente sentencia cuando nos dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, mi hermano, mire, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Usted me entiende? No entraremos. De manera que usted y yo como creyentes debemos procurar insistentemente que todas las cosas sean hechas en justicia. Que todas las cosas sean hechas de manera justa. Aunque el Señor es soberano y con el poder suficiente para hacer lo que fuere necesario con este animal, esta no era la manera justa de obrar delante del dueño de este animal y del testimonio mismo del Señor y sus apóstoles a quienes él había enviado. El Señor Jesucristo siempre fue sensible a toda justicia delante de los hombres. Mateo 3, vaya un poquito detrás. Mateo 3, dice la palabra de Dios en el verso 15. En aquel escenario donde Juan el Bautista estaba de alguna manera rehuyendo, ya sea por honor, por rendirle honor a quien él sabía que era superior delante de él, porque él se consideraba que no era
capaz ni siquiera de atarle el cordón de sus calzados. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le respondió. Pero el Señor Jesucristo le respondió, verso 15, a Juan el Bautista y le dijo, deja ahora, bautízame. ¿Por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ve un poco más adelante, Mateo 17. Mateo 17, verso 27. Dime si estás allí para que leamos juntos. Mateo 17, verso 27. Amén. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Un texto al que nos acercaremos más adelante en todo su contexto. Pero vamos a ver el verso 27. Dice la Biblia allí, sin embargo, para no, ¿qué dice? Para no ofenderles, Pedro, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda. Tómalo ese estatero y dáselo por mí y por ti. Yo no tengo por qué pagar impuestos para el mantenimiento del templo, porque yo soy el hijo del rey. Amén. Yo soy el hijo de Dios. Yo no tengo que pagar impuestos. Pagan impuestos los servidores, pero los hijos no pagan impuestos. Pero para no ofenderles, para cumplir toda justicia en términos terrenales, mi hermano, usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Como cristianos, usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a cumplir toda justicia. Pastor, que esa multa fue injusta. Esa multa fue injusta. Yo doblé en U ahí, pero ahí no hay ningún letrero que diga que no se puede. Bueno, pero ya te la pusieron, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dime. ¿Vas a entablar un proceso legal, verdad? Haciendo valer tu criterio, o vas a cumplir toda justicia. Pero que eso no fue justo, pastor. ¿Tú crees que era justo que el Señor Jesucristo pagara ese impuesto? Lo vamos a ver más adelante, la porción. Pero mire, mi amado hermano, el Señor Jesucristo estableció un ejemplo en la palabra de Dios para que usted y yo vivamos dándole gloria a Dios Padre, sometiéndonos a toda justicia terrenal, aun cuando nos parezca que es injusto. Entonces, una de las razones por las que el Señor reveló estas cosas es para que cumplamos toda justicia. Ese animal no era de él, ni era de los discípulos, por favor. ¿Qué era lo que había que hacer? Pedir la autorización a los dueños, ¿sí o no? No era eso, lo justo. El apóstol Pablo también escribió, movido por el Espíritu Santo, Efesios 5, verso 9. Dice la porción, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si usted y yo hemos sido impactados por el Espíritu Santo en nuestros corazones al recibir a Cristo como Salvador, usted y yo tenemos que obrar en justicia en todo tiempo. Tenemos que procurar obrar en justicia en todo tiempo. Filipenses 1, 9 al 11, dice la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ay, pastor, pero por favor, ese afán siempre de estar minuciosamente buscando ahí lo que es justo, eso me tiene en un mundo tan de patas arriba como en el que vivimos. Bueno, mi hermano, mira qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, frutos llenos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de nuestro Dios. No veas el mundo a tu alrededor. Ve al Cristo al que tienes que glorificar con tu vida. ¿Amén? Ve al Cristo al que tú tienes que glorificar con obras de justicia. Fue valiosa la declaración de estos detalles en el Evangelio de Lucas para que nosotros entendiéramos la necesidad, el valor
de toda justicia, pero también para testimonio a aquellos hombres acerca de la profecía sobre el Mesías. Y mire, con esto vamos concluyendo. Pero también el valor de ese relato tiene un respaldo profético. ¿Usted sabía eso? Insisto, no es un relato trivial. El Señor Jesucristo dio esos detalles, ¿verdad? La palabra de Dios nos da esos detalles como un mensaje coherente a la humildad con la que debemos manejarnos, como un mensaje coherente a toda justicia con la que debemos proceder, pero también para testimonio a aquellos hombres acerca de las profecías sobre el Mesías. Zacarías 9:9, búsquelo conmigo, por favor. Zacarías 9:9. Se trata del efecto en el corazón del dueño de este animal con respecto a la profecía que encontramos en Zacarías. Mira cómo dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Y qué dice? Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire, mi hermano, de la misma manera que las familias de Israel, que las familias piadosas que esperaban en la promesa del Mesías, mire, se gozaban cuando tenían un varón en la familia. ¿Eh? Se gozaban cuando tenían un varón en la familia porque inmediatamente pensaban, cuidado si este es el Mesías. Porque esa era la profecía. Vendría un niño nacido de mujer, una simiente de mujer. Y estaba establecido desde dónde vendría, de la ciudad de David, procedente del linaje. Pero en aquellos tiempos, la diseminación del linaje era cerrada, la nación de Israel. Y allí estaban las tribus, ¿verdad? Aunque divididas en el reino del norte y el reino del sur en un momento dado, pero allí estaba la nación de Israel. Y cómo saber entonces cuál de los bebés, cuál de los niños iba a ser el Mesías. Y cada uno que tenía un varón en la familia se gozaba y era un gozo. Mire, de ahí se desprende el honor histórico en los linajes de las familias de la tierra acerca de tener un varón. ¿Usted sabía que de ahí que se desprende? No es solamente del poder sobre el factor económico y subsistencia de la familia en medio del desarrollo de la cultura. No, es de ahí que se desprende. Es de ahí que se desprende. De esa misma manera, como estas familias se gozaban cuando nacía un varón, las familias que conocían esta profecía acerca del Mesías que vendría montado en un asno, mire, dicen los estudiosos que se dedicaban, muchos de ellos, no solamente a criar ganado particular para su alimentación y para la presentación en sacrificio, sino que se dedicaban a la crianza de asnos, a la crianza de asnos. Usted sabe por qué, ¿verdad? Bueno, si no he tenido un varón y si no hay ningún varón en mi familia, por lo menos voy a proveer el animal, porque estaba profetizado. Estaba profetizado y era una profecía que estaba dada. El Mesías entraría en Jerusalén en un animal de carga. Bueno, pues déjame criar burro entonces. A lo mejor uno de mis animales es el seleccionado por el Señor para esa gran honra, para ese gran honor de que el Mesías anunciado entrara a Jerusalén en uno de los espécimes de mi cuadra. Yo no sé si usted me está entendiendo. Había un valor en el cumplimiento de aquella profecía en el corazón de estos hombres que eran dueños del animal, y posiblemente vino inmediatamente esa profecía a su mente. ¿Sí o no? ¿Y a dónde llevan ese animal? El Señor lo necesita. Gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo por dónde yo voy? El testimonio de la palabra profética sobre estos hombres tuvo un valor que usted y yo posiblemente hoy no lo podamos entender, pero para esta familia, para estos hombres, esto resultó de tremenda bendición.
resultó de tremenda bendición. Entonces, mi hermano, yo veo un gran y soberano Dios que cumple de manera conjunta varios propósitos en un solo pasaje, que a primeras luces puede parecernos trivial, para ser coherente con su mensaje de humildad, para cumplir toda justicia y para testimonio a los hombres acerca de la palabra profética sobre el Mesías anunciado. Él es un Dios atento a los detalles del corazón de cada uno de nosotros. Amén. Conclusión en esta mañana. La palabra nos muestra a un Dios de detalles asombrosos en busca de revelar su carácter y su persona. Pero de la única manera que tú puedes, como esta familia, ser beneficiario de esa revelación es cuando tú y yo estamos apercibidos de la voluntad de Dios. Amén. Porque de la única manera que estos hombres, dueños del animal, se hubieran podido gozar era porque conocían la profecía. ¿Sí o no? De no haberla conocido, como dicen por ahí, hasta se lo hubieran negado, ¿verdad? Hasta se lo hubieran negado el animal. Pero usted y yo, mi amado hermano y persona que nos visita, estamos llamados a ser sobrecogidos en nuestros corazones y en nuestras mentes por la palabra de Dios que ha sido revelada. Ella es poderosa para transformar nuestros corazones. Ella es poderosa para revelarnos al Dios de los cielos. Ella es poderosa para eso. Tú solamente vas a poder valorar esta revelación en su detalle más mínimo cuando tú y yo estemos apercibidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si tú no conoces a ese Dios soberano, es posible que sea porque no tienes aún una relación personal con Cristo Jesús. Por eso hoy puede ser un día maravilloso, precioso, para que tú vengas a los pies de Cristo, para que tú deposites tu fe y tu confianza en la obra del Salvador, aquel que entró un día a Jerusalén montado en un pollino en busca de la cruz que había sido designada para él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo hizo justamente eso, obedeció, se sujetó a la voluntad del Padre, impactó las vidas, aún en el proceso de su muerte, impactó las vidas con palabras proféticas, obrando en toda justicia, siendo humilde. Y hoy el Señor Jesucristo está hablando a tu corazón. Hoy el Señor Jesucristo está impactando en tu corazón con esta palabra, cuya autoridad no viene dada por el expositor, viene dada por el Espíritu Santo, que puede colocarla en tu corazón para vida eterna. De manera que hoy puede ser el día de salvación. Ven a Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo, entendiendo que no te estamos predicando una iglesia, no te estamos predicando una doctrina, te estamos predicando a Cristo. Te estamos predicando a Cristo para salvación y para vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios que estableciste todas las cosas en un orden perfecto. A veces ese orden nos parece incomprensible, pero cuando vemos con detenimiento podemos entender tu propósito. Nos pareciera incomprensible el relato detallado en el Evangelio de Lucas acerca de este animal y la solicitud que los discípulos hicieron a sus dueños. Pero qué maravillosas enseñanzas, oh Dios del cielo, están detrás de este relato. Y te damos gracias, oh Señor, por revelarlas a nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, sobre todas las cosas, a humillarnos delante de la cruz de Cristo en esta mañana. Que nuestros corazones puedan rendirse a la manera que el Señor Jesucristo, Señor, durante su tiempo en esta tierra, se rindió a tu voluntad. Se rindió a tu voluntad. De esa manera, oh Dios del cielo, el Señor Jesucristo estableció un ejemplo para que nosotros podamos despojarnos de nuestra propia voluntad y rendirnos a la tuya. Venir a los pies de Cristo. Venir a los pies de Cristo
no para dejar de ser, sino para todo lo contrario, para recibir un propósito para nuestras vidas y verdaderamente ser lo que tú esperas que seamos. Toca los corazones, Señor, con tu palabra, con tu espíritu en esta mañana, en esta hora. Trae a convicción de pecado a aquellos que no tienen a Cristo Jesús, aquellos que no tienen tu espíritu como un sello en sus corazones. Tráele esa convicción en esta mañana, oh Señor. Ten misericordia como tuviste de muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Inclina tu oído al clamor de sus corazones. Dios del cielo.